Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran gusto, un honor recibir nuevamente en este espacio del canal judicial a nuestro amigo Antonio Navalón, gran periodista. Antonio, tiempos en los que hay que consultarte para reflexionar temas de los que fuiste testigo de calidad. Bienvenido a la Corte nuevamente. Querido Enrique, querido director, el honor es mío y además no solamente por el sitio, sino por la temática y porque realmente una de las maneras de tener instituciones es creer tanto en ellas como para darles la voz de un canal de televisión. Es un lujo tenerte aquí, Antonio, y tomo algunos renglones de tu semblanza, cómo te describes a ti mismo: periodista, empresario, promotor cultural y vendedor de libros. Ha tenido por consigna observar para entender. Me parece maravillosa síntesis de lo que aportas, de lo que eres. Como periodista desarrollaste una actividad muy intensa en la transición democrática en España, en 1977, en una etapa complicada de transición justamente. Trabajaste muy cercanamente con Adolfo Suárez, Antonio. Tenías 25 años, eras un jovencito. Y fuiste testigo y trabajaste en horas muy complicadas para España en esta etapa de transición. Y quiero hablar de Adolfo Suárez, de lo que representa, de lo que representó, de cómo cambió la historia de España, de qué atributos tenía Adolfo Suárez, porque tú lo conoces muy bien. Y murió en marzo 23 pasado, y creo que recordar a Adolfo Suárez nos lleva a otros temas que tienen que ver con España. También hablaremos de la monarquía y de todo lo que está pasando. Y quiero aprovechar estos dos grandes temas pilares para reflexionarlos contigo como, insisto, testigo de calidad. Adolfo Suárez, Antonio. Adolfo Suárez es muy curioso, querido Enrique, porque sin ir más lejos, el lunes 9 de junio hubo en España, con motivo de la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, un seminario organizado por el periódico El País bajo el título Reformar para Crecer. En ese seminario, en la que intervino el presidente de la República y prácticamente la mitad de su gobierno y la mitad del gobierno español y una serie de periodistas Enrique Peña Nieto, cuando habló de su programa de reformas, que sin duda alguna tienen una enorme trascendencia, o pueden llegar a tener una enorme trascendencia una vez que se acaben, para el desarrollo futuro de los mexicanos y para la realidad presente también, tuvo un recuerdo muy cariñoso pero muy ilustrativo de la personalidad de Suárez. Yo escribía en la revista Rolling Stone, cuando ganó Peña Nieto sus elecciones, las elecciones del 12, escribí un artículo que se publicó no solamente en Rolling Stone en español, sino también en inglés, bajo el título Grandes expectativas. En realidad estaba pensando e inevitablemente asociaba los dos personajes en un sentido. Adolfo Suárez, durante la transición, se le llamaba el vendedor del Corte Inglés, que nunca había leído un libro, que era un buen relaciones públicas y que no tenía nada. De hecho, Felipe González, persona que después desarrolló una extraordinaria y muy fecunda relación personal y política, son los dos grandes colosos de la construcción de esa parte de la historia moderna de España, que es un éxito, le llegó a decir algo tan cruel como la oquedad de tu cabeza. ¿Qué quiero decir? En nuestros países, por lo menos algunas veces, en el mundo latino, es terrible que uno sea solo bueno después de muerto. Lo que mejor se escribe de nosotros es siempre post-mortem. En vida se es poco generoso y se es cicatero, inclusive con alguien que estaba muerto en vida 10 años antes de la muerte física, como en el caso de Adolfo Suárez. Por la enfermedad. Suárez era un hombre contra todo pronóstico que tomó dos decisiones fundamentales. La primera, buscar la grandeza en la historia y no en los siguientes 5 minutos. La segunda, usar todo lo que conocía del funcionamiento de la fontanería y de los secretos del régimen franquista para literalmente darle la vuelta.
La tercera, tener la intuición, que eso en esta casa tiene especial importancia, de participar, crear, no sé si inventó él o inventó Torcuato Fernández Miranda, da lo mismo, porque todos podemos tener una buena idea y todos podemos tener razón, pero realmente lo que importa es saber hacer triunfar la razón, saber aterrizar las ideas. Bueno, el que las aterrizó, el comandante a bordo de la nave de esa transición, cuyo principal elemento fue dos, jugar bien con el miedo residual general de un país, y uno, hacerlo todo de ley a ley. La legalidad nunca se vulneró en una reforma que fue más revolucionaria que nuestra revolución. ¿Por qué? Porque la gran habilidad, y en ese sentido si juega un papel el ya rey Juan Carlos I, importante de convencer a los franquistas que votaran una ley orgánica diciendo que su régimen ya no iba a existir más, y todo fue siempre de ley a ley. Entonces esa decisión, ese entrar en eso que definía Bismarck como la diferencia entre un político y un estadista es que el político pensaba en la siguiente elección, el estadista en el siguiente siglo. Es lo que hizo de Suárez alguien absolutamente sorprendente y que sorprendió al país. Dos, fue el primero que le dijo al rey que había heredado íntegramente los poderes absolutos de alguien que se definía como caudillo de España por la gracia de Dios, y como era el general Franco, y que él solo era responsable ante Dios y ante la historia de sus actos. Bueno, esos poderes de esa persona los hereda enteros Juan Carlos I. Y naturalmente en el día a día, fuera de las crónicas de la historia, era tremendo, después de aprobada la Constitución y durante el proceso constitucional del 77 al 79, de las Cortes Constituyentes, era tremendo recordarle al rey de España y capitán general de las Fuerzas Armadas que no era Franco y que por lo tanto reinaba pero no gobernaba, y que el gobierno estaba en manos de quien habían elegido los españoles, que era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue un patriota, no tuvo ideología salvo el patriotismo, y yo creo que el patriotismo es muchas veces la gran amenaza y escondite de los canallas y algunas veces la principal ideología de los que deciden trascender. Y siempre fue un hombre que nació pobre y murió pobre, y que nunca perdió 2 grados de cercanía con el piso. Nunca perdió piso. Y eso llevó e inventó una nueva teoría, no muy conocida en España, que es la teoría del honor civil, porque existe el honor militar, que en un país con tantos golpes militares pues era muy importante. Pero antes del 23 de febrero y antes de quedarse sentado y erguido, cuando suenan los disparos, donde la primera víctima era él hace todo un ejercicio. En el momento difícil se educa mutuamente, uno como presidente constitucional y el otro como rey constitucional que reina pero no gobierna, en una situación en la que los diferendos eran muy permanentes, porque a fin de cuentas el rey, con independencia de que quisiera hacer lo que hizo o no tuviera más remedio que hacer lo que hizo, que de las dos cosas hubo, al final del día él se sentaba en el sillón de Franco, y a Franco, cuando yo le vi una vez en mi vida en persona, con ocasión de unos premios nacionales de periodismo, la primera recomendación que te hacían es: no le mire directamente a los ojos y no le hable si no te habla. Es decir, ese era el poder de un dictador, y esos eran los poderes que heredó. ¿Cómo se llega a un estatus de generosidad, de solidaridad, de perdón, Antonio? Viniendo de una dictadura donde hubo muchas víctimas en todos los sentidos, donde había rencores muy arraigados. De hecho, todavía hay quienes invocan que se revise el pasado, y bueno, eso nos llevaría al tema de la injusticia que sufre Baltasar Garzón, al argumentar jurídicamente y moralmente la necesidad de revisar y de castigar, no permitir más impunidad con ese pasado franquista que lastimó a muchos sectores de España. Pero ¿cómo llegar a un estatus de perdón, de solidaridad? ¿Cómo convencer políticamente
de que debía de serse generoso en ese momento? Primero porque... Los políticos no son generosos por autónomas. Salvo que no tengan más remedio. Exactamente. Es decir, primero porque todos los españoles, todos, teníamos algo en común. En mi familia, por ejemplo, había 3 muertos de la guerra civil, 2 de un bando y 1 de otro. Había un consenso general en las derechas, en las izquierdas, en el centro, de que cualquier cosa menos la guerra civil. El miedo general fue un gran elemento que permitió controlar la situación. Segundo, tuvimos la suerte de tener valor, decididos, no sé si ignorancia o sabiduría, al final del día. La historia, como la vida, depende de una serie de resultados. Están llenos los cementerios de gente con buena intención que no supo hacer lo que quería hacer. Y hay gente que por casualidad, por sentido de la jugada, hace determinados movimientos y resultan absolutamente trascendentales para el devenir de los hechos. Tenemos por una parte un cambio generacional. El rey tiene 38 años cuando es rey, Suárez tiene 43 cuando le nombran presidente. Muy jóvenes. Son muy jóvenes. En una edad donde el franquismo, en función de sus íconos y de la edad física del dictador, había hecho de la vejez una condición de sabiduría política. Es decir, había una oclusión que no permitía el tránsito generacional, ya no solo de las ideas, ya no solo de que España era un país antiguo regido por un dictador, sino que la norma general de comportamiento traducida en las casas era que la vejez de los héroes, un régimen viejo dirigido por un hombre viejo, era un elemento, vamos a decir, de sabiduría y estabilidad. Entonces ahí te encuentras con ese cambio generacional por la derecha, y por la izquierda te encuentras a un personaje que murió con 96 años y que era el único que tenía de verdad sangre prestada al desarrollo histórico, que era el secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, que fue un personaje tremendo, a quien tuve la suerte de conocer y tratar mucho, en circunstancias muy difíciles. Es un hombre que llegó a un acuerdo histórico que primero, él a cambio de la legalización, porque llegó un momento en la historia de la transición que todo el mundo estaba de acuerdo, menos Suárez y Carrillo, en que la legalización de los partidos se hiciera en 2 tiempos. Primero todos hasta los comunistas y después los comunistas. Porque al final a Santiago Carrillo se le denominaba el asesino de Paracuellos, había sido el jefe de la Junta de Seguridad de la ciudad de Madrid tras el fracaso del golpe de Estado en el 36. Y ahí efectivamente hay ejecuciones masivas que el régimen de Franco le responsabilizó durante 40 años. Es más, los socialistas tenían gente en la cárcel, pero nada comparado con los comunistas. Los comunistas eran condenados automáticamente a muerte, eran el gran enemigo. Entonces la sangre vertida era una sangre permanente, sobre todo de origen comunista. Santiago Carrillo, que era un hombre de un excepcional pragmatismo, mucha gente piensa que demasiado, hizo y entendió 2 cosas. La primera, cambió la legalización por legalizar él a su vez a la monarquía. Entonces hizo una jugada muy brillante. La historia ha aceptado generalmente que hubo una aceptación de todas las partes para legalizar al Partido Comunista el 9 de abril de 1977. Conforme vayamos avanzando en la historia se podrá demostrar que ese día Suárez estuvo solo y que él legalizó el Partido Comunista con graves amenazas de todo el mundo que podían haber producido inmediatamente un golpe de Estado. Por ejemplo, se supo en aquellos momentos que el ministro de Marina se había entrevistado con su comandante en jefe, el rey de España, para oponerse frontalmente a esa legalización en nombre de las Fuerzas Armadas. Qué duro. Entonces, Santiago Carrillo llegó a un acuerdo con Adolfo Suárez que consistía en: tú me legalizas y yo legalizo la monarquía. Destierro la bandera republicana, que ahora vuelve a estar tan de moda. Hago mía la monarquía constitucional y yo te prometo mantener el orden en las calles.
En ese camino se producen dos grandes fenómenos, para contestar tu pregunta. Primero, Carrillo se pone en la posición de pedir perdón. Las víctimas pidieron perdón a los verdugos. Eso es el gran movimiento estratégico. Segundo, el presidente Peña Nieto aludió a los pactos de la Moncloa como parte de la nueva ciencia política que todos los gobernantes han estudiado. Bueno, los pactos de la Moncloa, y eso lo sé muy bien desde dentro, fueron posibles sobre todas las cosas gracias a Santiago Carrillo y al Partido Comunista Español, porque ellos son los que primero llegaron al pacto, arrastraron después a una posición en la que el Partido Socialista tuvo una posición más radical porque claramente era un partido que iba para constituirse en alternativa democrática de gobierno. Carrillo siempre supo que podía ser un partido muy importante, pero que como le había pasado a Berlinguer o a Marché, uno en Francia y otro en Italia, nunca sería un partido de gobierno. Luego, la capacidad de margen, de maniobra, no es igual para un partido que importa, que manda, que participa, pero que sabe que no va a ser gobierno, que un partido que claramente quiere el gobierno, como le pasa al Partido Socialista. Lo digo porque tampoco quiero una lectura simplista de que los socialistas estaban en contra. Tenían intereses electorales distintos en aquel momento. A tus 25 años, Antonio Navalón, ¿cómo llega ahí? ¿Cómo llega a ese nudo, al ojo del huracán de la historia española de la transición? Muy ¿Cómo sencillo. llega ahí? Yo había conocido a Adolfo Suárez, estamos hablando del 76, ya hacía 6 o 7 años. Yo lo conocí con 18 años. Él era justo 20 años mayor que yo, los dos habíamos nacido el mismo día. Y él tenía en ese momento 38 años, era un político muy simpático, muy agraciado, muy bien llevado, era el director general de Radio y Televisión. Y a mí me lo presentó el hombre que a mí me introdujo en política, que fue Pío Cabanillas, un ministro de Franco y de Suárez, y uno de los hombres más inteligentes que hemos tenido en el panorama político de aquellos años, y también de todo. Era como una especie de viejo senador que dan sustancia a las instituciones y entienden los grandes cambios históricos. Cuando él es designado 3 de julio de 1976 presidente del gobierno español por el rey, yo soy en ese momento director de un programa de la radio que todavía sigue existiendo hoy, que se llama Hora 25 en la cadena SER. Y ese mismo día, el día que el rey, ese programa era de lunes a viernes, y el rey lo nombró presidente un sábado. Y entonces hicimos un programa extraordinario, y el periódico El País, que había nacido en mayo, el 9 de mayo creo recordar, o el 4 de mayo, había hecho un adelanto de edición diciendo Suárez presidente, y el editorial del periódico era qué error, qué inmenso error. Entonces yo hice un programa en la misma dirección, entrevisté al entonces director del País, Juan Luis Cebriani, creador, a Ricardo de la Cierva, que era, en fin, me subí a ese carro de descalificar y de decir, bueno, esta monarquía va a durar 6 meses porque esto es un desastre, este es el más fascista de los ministros, pero no fascista ideológico. Él era el ministro, es como si en el gobierno mexicano de la época dura, antes de la sana distancia, el PRI tuviera un secretario que se llamaba secretario adjunto para la revolución institucional, porque existía un cargo en el gobierno español que era ministro secretario del movimiento, y el movimiento nacional era lo que Franco había creado después de su golpe de Estado para legitimarse políticamente. Entonces me subí a ese carro, fue un programa feroz, además todos vivíamos con la adrenalina de 2 cosas, es ahora o nunca, estamos defendiendo, es un poco esa sensación general, no hay nada que ayude más a sentirse mejor que un cambio de régimen, porque es como enamorarse en un sentido cósmico, te estás enamorando del momento, hay una dilatación celular, todo lo vives de manera muy intensa. Entonces, mi generación en ese momento era una generación
que vivíamos muy al borde de que en cualquier momento algo nos podía pasar. De hecho, de aquella época, muchas noches terminé durmiendo en cuarteles del ejército, no por ser detenido, sino para ser protegido, porque la extrema derecha me amenazaba de muerte y cosas así. Entonces, cuando acabó el programa, que fue verdaderamente terrible para Suárez, los compañeros del control me dicen, te llama Adolfo Suárez. Y yo pienso que es una broma. Y digo, sí, bueno, pues dile que ya me pondré. Pasan 10 minutos, sigo hablando con los compañeros, habíamos hecho una mesa redonda. Sigue esperando. Y me dice, ¿qué es Adolfo Suárez? Digo, oye, pues ya, deja de tomar... No, deja de tomarme el pelo. O sea, que es de verdad. Salgo, me pongo. Entonces me dice Suárez, oye, he estado oyendo el programa, lo entiendo. Entiendo qué pensáis. El lunes a las 10 de la mañana voy a protestar como presidente y a la 1 me gustaría verte en la presidencia. La verdad es que no pensé que iba a ser detenido, ni exterminado, ni nada de eso. Pensé que qué cosa tan curiosa, ¿no? Sí, bueno, claro. Entonces, efectivamente, a las 10 de la mañana protestó delante del rey, delante del ministro de Justicia, en fin, lo que era el trámite de la ley franquista en ese momento todavía, y a la 1 de la tarde le vi. Entonces me dijo, siéntate. Ya nos conocíamos, nos tuteábamos hasta ese momento. Yo le digo, señor presidente, me dice, no, pero sigue igual. Y entonces me cuenta lo que va a hacer y me dice, si yo hago todo esto, tú te vienes conmigo a trabajar inmediatamente después del cambio de la ley de reforma política. Pues sí, claro, por supuesto. Pues llegamos a ese acuerdo, yo me voy, la verdad es que me sorprende mucho. Me sorprende lo que me dice que va a hacer. Él me dice, voy a hacer la amnistía, voy a legalizar los partidos, voy a legalizar los sindicatos. O sea, era una revolución. Y todo eso, ¿cómo lo vas a hacer? Lo voy a hacer de ley a ley. Lo voy a hacer con los votos de los franquistas. Si yo lo hago, entonces vamos a necesitar mucha gente y quiero gente joven y quiero gente como tú. Tú te vienes conmigo y otros, ¿sí? Pues vamos. Entonces, efectivamente, así empezamos. Y esa misma noche, por primera vez, él se dirige al pueblo español como presidente del gobierno. Dos cosas que me llaman la atención. Primero, al empezar dice buenas noches y al terminar se despide con un muchas gracias. Su discurso es muy corto, pero en ese momento me di cuenta de que en todos los años que llevaba vivo, que no eran muchos en edad, pero sí eran muy intensos en vivencias y en observaciones, nunca había oído a ningún gobernante español decir buenas noches ni muchas gracias. Y efectivamente, él cumplió, y el 16 de diciembre, después del referéndum que permitió cambiar y aprobar la ley de reforma política, que convocaba las elecciones para el 15 de junio, y que permitía la legalización de todos los partidos políticos y los sindicatos. Justo inmediatamente esa noche que secuestraron al presidente del Consejo de Estado y a un general muy famoso, un movimiento llamado Grapo, pero que después estaba conectado con la policía, en fin, un asunto típico de cambio de régimen. Esa misma noche, cuando le felicité, él me reiteró el compromiso y 2 días después me despedí del programa y el 6 de enero de 1977 comencé a trabajar con él. Así fue. Una de las etapas más intensas de tu vida, sin duda, y de aprendizaje permanente. Dos cosas. La primera, nunca se deja de ser periodista como no se deja de ser grilloso. O sea, es una condición. O sea, no, el periodismo no es una profesión en contra de lo que la gente cree. Lo mismo que el poder nunca es una situación. Está codificado en el ADN de cada persona. El poder es una condición. Uno nace con poder o no. Después lo tendrá de una manera o de otra. En ese momento, la tentación de saltar la raya, peligrosa raya, de contar lo que pasa para ser parte de hacer que pasara lo que tenía que pasar, era una tentación muy grande. Por ambición, por ignorancia, por ego, no sé, nunca lo sabré. En conjunto de mi vida asumo un porcentaje alto, casi el 85%. He sido un hombre realmente con mucha suerte. Casi nunca he trabajado en cosas que no me interesaran y al final del día puedo vivir con lo que hice.
Eso es bastante. Entonces, en ese sentido, estar allí, estar en la sala de máquinas, ver cómo es de verdad el poder, cuáles son sus limitaciones, cuánto tiene la vida de milagro diario, como aquí. O sea, cuando a mí me preguntan por qué me hice mexicano, siempre digo lo mismo, ¿no? Primero, por el pueblo de México. Y segundo, porque es un gran antídoto contra la falta de fe. Si uno observa el pueblo mexicano, pues se da cuenta que qué bárbaro. Con una clase dirigente tan mala, qué gran pueblo, y encima ni siquiera estalla y nos corta la cabeza a toda la dirigencia cada X tiempo. Es decir, realmente es un pueblo muy generoso. Y segundo, somos permanentemente un desafío contra las leyes de la física. Todos los países del mundo han hecho las ciudades al lado del agua. Nosotros lo decimos sobre el agua. Nosotros las hacemos sobre el agua, pero justo donde hay una falla de una alta zona sísmica, y encima le echamos 26 millones de habitantes. Quiero decir, dígame usted si esto no es un milagro diario. Antonio, nos quedan 4 minutos. Tema monarquía, no lo quiero dejar pasar, porque también conoces profundamente las reacciones y ese ADN español de reflexión, sobre todo en estos momentos, que cuestiona la monarquía. A los indignados españoles, a los que han sufrido la crisis aguda, ¿de qué le sirve la monarquía en el siglo XXI? Ya es rey Felipe VI. Juan Carlos I jugó un papel fundamental en esa etapa de transición que tú nos narrabas. Pero ¿cómo se justifica la monarquía española y otras en el siglo XXI? España no es monárquica, nosotros no somos monárquicos, fuimos juancarlistas. Y lo fuimos en tanto en cuanto Juan Carlos éramos nosotros y nosotros éramos él. Es decir, él a la cabeza, capitán general, heredero del dictador, podía haberlo hecho todo en sentido contrario y seguramente estaría exiliado hace 40 años. Pero no lo hizo en la dirección correcta, fue uno de nosotros y es una clave fundamental para entender los últimos 40 años de la historia de España. Él además ha sido un profesional que se ha ganado siempre el salario. Quiero decir, el rey de España, él es ya rey de España, Juan Carlos de Borbón. Es un hombre que puede pasar 4 años sin verte, entrar en una reunión donde hay 1000 personas y reconocerte, llamarte por tu nombre y preguntarte por tu vida. Siempre trató de hacerse simpático, siempre supo que era el rey de un país que no es monárquico. Su hijo es el hombre mejor preparado, sí. El problema es que Adolfo Suárez no estaba nada preparado, no era doctor en nada, todo fue contra pronóstico y salió muy bien. Es decir, mejor que la gente esté preparada, pero eso no es garantía de tener en la función del gobierno la sensibilidad, el sentido del realismo, y el aprecio de tu pueblo se obtiene en la medida en la cual tú aprecies a tu pueblo. O sea, uno de los mayores problemas que hay después de la implantación de esa arma de destrucción masiva que es un teléfono móvil, es que resulta imposible vivir instalados en el cenit de las promesas. La gente ya no te compra ninguna promesa. Y 2, no se puede haber estado bramando, clamando, pidiendo la era de la información y la educación cuando ha llegado y te permite, por ejemplo, un ejercicio de crítica ciudadana tan importante como en Brasil, con lo que sucedió cuando el Mundial, cuando la gente lo que te está diciendo es: haz un estadio en el que yo pueda ir, haz carreteras, pero dame el carro para que pueda ir, déjame morir en hospitales en condiciones y que pueda llevar a mis hijos a buenos colegios. Con todo eso por delante, querido Enrique, pues la monarquía y todos los poderes se tienen que legitimar. ¿Podrá Felipe VI legitimarse? Yo no sé. Sé que ha hecho muy bien la tarea, sé que se ha preparado muy bien, no sé cuánto conoce al pueblo español. Sé que su padre lo conocía muy bien. Y en ese sentido, el grado de complicidad que él va a necesitar es una complicidad que va desde luego mucho más allá de las leyes, porque otra de las grandes lecciones de este siglo XXI es que ninguna ley se mantiene ni se puede cumplir si no es respetada. Tema de impunidad y de respeto a la ley. De respeto.
y de respeto por tu pueblo. Entonces, realmente la circunstancia es muy difícil. ¿Por qué? Porque su padre fue rey en un momento en el que Europa se construía y en el que una de nuestras salidas como país para evitar la maldición española era ser europeos. ¿Qué queríamos? Era muy sencillo, queríamos ser un país democrático que votara y donde cada X tiempo un militar no nos pudiera mandar al desván de la historia. Y eso se llamaba Europa. En este momento Europa está en reelaboración, por lo menos. España está en reelaboración y los demonios familiares han salido a pasear. Entonces, ¿qué va a pasar con este reinado y este rey? Nadie lo sabemos. Estaremos muy pendientes y consultándote tus reflexiones, siempre bien informadas, mi querido Antonio. Muchas gracias, Enrique, y perdón por esta exhibición impúdica del yo mime conmigo, pero la entrevista era para hablar de aquello que viví. No estoy formulando apreciaciones. Lo maravilloso es que no hay guión y siempre te sale bien, Antonio. Muchas Porque gracias. soy un buen alumno tuyo, Enrique. Muchas gracias. Siempre un honor platicar contigo. Le agradezco mucho su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en nuestra programación. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!